Continuamos en sintonía en nuestro programa radial de la Biblioteca Pública BP número 39, General San Martín de Puerto Tirol. Continuamos con nuestra eminencia, el señor Hugo Mituar, y vamos a continuar de esta manera. Empezamos con las preguntas. Perfecto. ¿Cuándo fue su primer encuentro con la lectura? Vamos para atrás. Eso sí que no puedo saber ni acordarme, por supuesto, porque vaya a saber, ¿no?, cuándo fue, pero lo que sí yo recuerdo muy difusamente es que a mí me gustaba, mi papá, me recuerdo, tenía una piecita llena de, no muchos libros, pero tenía muchas revistas y diarios. Él guardaba todos los diarios. De hecho, lo siguió guardando hasta que se murió. Después tuvimos que vender todo eso porque no había dónde poner esa cantidad de diarios. Tenía toneladas de diarios. Él decía que era importante. Él, digamos, estaba reemplazando al Internet o a Google en su época, porque guardaba los diarios y esto es importante porque un día querés saber una noticia, vas y buscas, pero no había ningún orden, uno se podría morir buscando una noticia ahí en esas toneladas de diarios y revistas, y no la iba a encontrar nunca, porque ¿qué tipo de orden había? Ninguno. Bueno, lo cierto es que él entre las revistas tenía muchas historietas, como Patrusú, Patrucito y Isidoro Cañones, Condorito, y después algunos libros también, que yo me acuerdo, bueno, yo leía ávidamente eso. De la escuela no recuerdo algún libro así concretamente, así muy difusamente recuerdo uno de nombre Rocío. El libro se llamaba Rocío, ni me acuerdo lo que decía ni qué contaba, pero me acuerdo del título. Y después ya salto al sexto o séptimo grado, y recuerdo haber leído un libro que a mí me sacudió la cabeza, esos libros que lo conmueven a uno, como diría Kafka, y que son los únicos que valen la pena leerlos. Este libro era Las tumbas, de Enrique Medina, un autor contemporáneo, y era la historia, creo que era una especie de autobiografía, la historia de un niño que es internado en un orfanato, y todas las depravaciones, las barbaridades que ocurrían allí, y la forma en que él lo expresaba tan crudamente, de manera tan sin ningún tipo de filtro. Y a mí me asombró y me conmovió que un libro pudiera tener esas palabras, esas cosas tan fuertes y que eran tan reales, porque de hecho era la propia vida de él o de algún conocido de él, porque era la narración casi testimonial de cómo funcionaban los orfanatos y todas esas casas para... Es imposible en un orfanato no pase nada, ¿no? En un orfanato no pase nada, ¿no? Exactamente. Bueno, esa fue la primera noticia que yo tuve de la vida en un orfanato, y sobre todo un libro que conmovió muchísimo. Lo leí a los 11 o 12 años. Bueno, y después de ahí ya empezaron a venirse otros libros, que no recuerdo el orden, ¿no? Pero leía muchos artículos. Me acuerdo, un tío mío compraba esos libritos que salían quincenalmente, las selecciones del River Víquez, y también tenía colecciones de guerras, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, de esto, de aquello. Bueno, y a mí me encantaba leer y releer eso. Y bueno, así se fue haciendo el camino lector, digamos, que después se continuó ya con... yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo perfectamente no haber entendido casi nada de lo que leía de Borges cuando estaba en la secundaria. A Borges yo lo conocí y lo admiré y me hice fanático de adulto, porque capaz que mi cabeza no daba para eso, era medio bruto, vaya a saber, pero porque
yo sé que hay chicos que ya en la secundaria leen, comprenden y aman a Borges. Bueno, no era mi caso, capaz que a mí el cerebro no me daba para entenderlo a Borges todavía, porque realmente para comprenderlo a Borges hay que leer bastante antes, muchas otras cosas, porque él, por supuesto, vive remitiéndose a esto, a aquello, a historias, a la Odisea, a Homero, a tal autor o a tal novela, y un lector iniciado no tiene todo ese bagaje para entender a qué se está refiriendo. Así que bueno, entonces lo dejé de lado y más adelante, por suerte, lo retomé y por supuesto yo me leí toda su obra, que es maravillosa y es uno de mis autores preferidos, ¿no? Buenísimo. Hoy en día sabe que tiene admiradores que que tienen tienen 12 12 años años Sí. y se se leyeron leyeron todos los libros. Más todos chicos Todos los también. libros. más chicos también. Más chicos también. Sí, sí. Se Sí. Leyeron todos todos sus libros, así que Creo creo que ese debe ser el mayor placer, ¿no? Por supuesto. Los libros inicialmente fueron, digamos, yo no soy psicopedagogo, pero me imaginaba que los libros eran para chicos de cuarto, quinto grado en adelante, porque esa era la edad que tenía Franco cuando yo empecé a escribir estos cuentos. Pero después me fui encontrando en algunas escuelas, incluso en un jardín de infante ahí de Resistencia, el Colegio Piacentini. Ahí doy charla increíblemente de cuentos de terror para chicos de jardín de infante. Es una cosa hasta parece macabra, pero bueno, bueno, yo iba a dar la charla más o menos de una manera muy simple y muy sencilla, ¿no? Pero bueno, tienen una actividad lectora muy intensa aparentemente. Bueno, por supuesto los chicos, el que más lee, más madura su capacidad de comprensión y después está en condiciones de entender cualquier cosa. Y también empecé a encontrar en diversas escuelas chicos de primero, segundo, tercer grado, que no eran el rango de lectura de mis libros, que ya se habían leído unos cuantos volúmenes de la serie. Así que bueno, yo celebro que se estimule la lectura en las escuelas, en las bibliotecas, porque eso ayuda a los niños no solo a estimularse y a incentivarse con la lectura, sino que le facilita la comprensión y esos chicos después ya quieren leer cualquier cosa. Y está bueno, está muy bueno. Sí. Y estoy criando una de 1 año y 4 meses, así que esa creo que va a ser fan suya también porque le gustan las películas de terror. Sí. No, y nos pasa algo particular con los chicos en la hora del cuento, porque en las escuelas primarias tenemos la hora del cuento y ellos piden, chicos de primer grado, de segundo, piden, ¿y si leemos cuentos de terror? Y ahí arrancan. Tengo que leerle todos los libros que tenemos en la... Yo creo que hay una edad, yo por lo menos la experiencia que tuve fue que de cuarto grado a séptimo, digamos, para referirnos a la primaria, los cuentos de terror son, yo diría, el género principal que ellos, al que ellos recurren o al que ellos desean. Y yo siempre suelo hacer una especie de experimento doméstico. Y cuando, bueno, doy así una charla en una escuela, cuando antes visitaba escuelas, y después de unos ciertos minutos, cuando ya es hora de leer algo, les digo, bueno, ahora les voy a leer algo, y le pregunto, pero en realidad es una pregunta capciosa, nomás porque yo sé la respuesta. Le digo, ¿qué quieren que les lea? ¿Un cuento de terror o un cuento de hadas? Yo no, de hecho no escribí ningún cuento de hadas nunca, no. Y todos gritan así de una sola, cuentos de terror. Y una vez en una escuela, no me acuerdo dónde era, eran unos 40 o 50 chicos en el grado, y hice la misma jugarreta esta de preguntar, y todos gritaron de terror, y una nena con cara muy angelical, así una antojita y trencita, levanta la mano y dice,
señor, yo quiero que lea un cuento de hadas. Fue la única de los que y todos empezaron a gritar que se vaya. Ay, Y por no. supuesto la maestra la tuvo que sacar a la nena porque, bueno, se respetó a la mayoría, ¿no? Pero me dio lástima Claro. porque ella no quería cuento de terror, ella quería un cuento de hadas, pero no había, No, por lamentablemente. Eso sí, Es así, gana a la veces mayoría. gana la mayoría. Sí. Sí. Bueno, Bueno, las preguntas que seguían eran dos, estaban ella acompañando más o menos a lo que nos había contado. Por ejemplo, Por ejemplo, lo acompañó, lo impulsó, que nos había dicho que que nos fue había dicho su que fue tu padre, padre, ¿no? ¿no? Sí, Así que arrancó quien inició ese hábito de ese placer placer por la lectura. Y Y después después los tipos de género también también nos contestó contestó ya, fue acompañando ahí al relato. Le iba a preguntar, ¿dónde le gusta leer? ¿Cuál es su lugar favorito? Yo lo fui Yo lo fui cambiando. cambiando. Yo le pregunto Yo le pregunto a usted. No hay un lugar específico, pero yo suelo leer, bueno, en los viajes, si voy en lo que sea, en el medio que sea, obviamente si no manejo, ¿no? Y en cualquier lugar, pero el lugar rutinario de lectura es cuando me acuesto, porque yo, bueno, de día y hasta parte de la noche estoy escribiendo, haciendo alguna cosa en la computadora, o corrigiendo, estoy leyendo y corrigiendo algunas cosas que ya escribí. Y después, el momento en la pandemia, tenía una rutina muy estricta porque como no había ninguna obligación de estábamos todos encerrados, estamos hablando de los primeros meses de la pandemia, era maravilloso porque yo sabía que a tal hora me acostaba y tenía 4 o 5 horas de lectura y no había, al otro día me despertaba a las 12 del mediodía y no había problema porque no tenía que ir a ninguna parte. Y fueron unos meses maravillosos para mí, para la lectura, al margen de la terrible tragedia que nos acompañaba con la pandemia, ¿no? Pero bueno, cada uno acomodaba sus cosas para sobrellevarla de la mejor manera. Y bueno, como decía, no hay un lugar específico, mi preferido es donde me agarro, sería la respuesta, pero habitual y rutinariamente es cuando me acuesto a la siesta o a la noche. Bueno, ahora nos hicieron algunas preguntas, algunos lectores. Por ejemplo, Mariano Cabrera quiere saber cuál de sus cuentos de terror para Franco es su preferido. Sí, siempre me preguntan eso. Sí, siempre preguntan eso. En realidad yo no tengo ningún cuento preferido porque todos los que escribo y publico mejor dicho, me gustan mucho a mí y si no me gustan yo no los publico. O sea, todos los que publico primero me tuvieron que gustar a mí porque si no me gusta a mí yo directamente ni lo incluyo en el para relleno, nada. Me tiene que gustar, de hecho he descartado unos cuantos en todos estos años y también sería injusto porque hay cuentos, para mí todos tienen sus perfiles y sus matices y sus atractivos, y hay cuentos como por ejemplo Viento Norte, que es un cuento muy cortito, es el cuento más corto que tengo, que está en el volumen 1, que es tremendo, es atroz, que la mayoría lo refiere como el mejor cuento por ser cortito y tan brutal, y a mí también me gusta mucho ese cuento. Y sin embargo, por ejemplo, otro como un cuento que van a ver ahora en el volumen 9 que se llama El Espejo, que es tal vez el cuento más largo de los cuentos de terror, también a mí me atrae mucho porque ese cuento tiene muchas cosas complejas y citas de autores y está muy elaborado, contrariamente a lo de Viento Norte, que es una cosa, un rayo, Silman Track, es un relato
sin ningún tipo de vueltas. Así que, y entre medio de eso hay de todo. Entre medio de eso hay relatos que hablan de cosas reales ocurridas, otros que mezclan la fantasía con la realidad, supersticiones, mitología, bueno, de todo un poco. Entonces mi conclusión es que no hay un cuento preferido, porque aparte después de eso también están los géneros, porque los géneros, los cuentos que están en el género de terror tienen su atractivo, pero los relatos de cuando era chico son otra cosa absolutamente diferente y que remiten más a la melancolía, yo diría, porque todas esas cosas que yo escribo ahí son cosas recordadas de mi infancia y adolescencia. Y eso tiene una carga emotiva muy grande y también atrae mucho, sobre todo me atrae a mí. Entonces, todo eso se mezcla y yo no puedo definir cuál es el que más me gusta. Perfecto. Y entonces esta pregunta, no sé, ¿cómo quedaría? Dice, si Que no tiene... ¿Cómo? Claro, la respuesta sería que no hay un cuento preferido. No hay un cuento preferido. Claro. No, bueno. Esta, por ejemplo, dice, si tiene que realizar una película de alguna de sus libros, ¿cuál sería y qué título le pondría? Bueno, eso sí, yo siempre pensé en que mis cuentos, de hecho un cuento mío, El Pomberito, se hizo una película, un mediometraje. Otra historia que también se hizo un tráiler es de La Cacería, y ese sí me interesaría y me encantaría que, si tuviera que elegir uno de mis cuentos o novelas, elegiría La Cacería para una película, porque tienen todos los ingredientes para una película muy cruel, muy terrible, muy sórdida. Así que si tuviera que elegir una, elegiría la novela La Cacería. Bueno, y esta la escribió Valentina Márquez. ¿Cuál fue ese deseo de escribir y que el resto del mundo lea los cuentos de terror para Franco? Es la pregunta de los chicos. Sí, en realidad el deseo fue el de escribir, hermano. Yo no tenía intenciones, ni siquiera pensaba que alguien podría leer, porque, como saben, yo empecé a escribir solamente con fines domésticos, para contarle cuentos, cuentos que yo primero los narraba oralmente, sin escribir una palabra, a mi hijo, y que después empecé a escribirlo para no olvidarme, para tener una especie de borrador de esas historias que medio recordaba y medio inventaba, digamos. Así empezó ese jueguito, que después se transformó en algo, ya un vicio, podríamos decir, y después pasó a la categoría de actividad principal, porque en el momento en que yo vi que a mí me gustaba más hacer esto que ir al hospital, al sanatorio o a la facultad a dar clase, bueno, ahí dije, bueno, acá me está pasando algo, y bueno, después de unos meses de dilema y de crisis, se resolvió de la mejor manera abandonando el trabajo. O sea, dejé mi trabajo para dedicarme a escribir. Así que, pero en todo este proceso, yo no pensaba, yo no decía, bueno, voy a escribir y mis libros se van a vender y me voy a hacer millonario. Yo lo único que quería era escribir y nada más. Después se empezaron a dar cuenta que yo imaginaba con la venta masiva. Esa venta masiva del libro empezó, hay que ser concreto, a partir del volumen 4. Porque eso le iba a preguntar. Sí, pero ¿cuándo se dio cuenta el que explotó todo, que despertó el hábito lector en un montón de chicos, en lo que generó, digamos? Bueno, eso fue el libro número 1, el volumen número 1, fue publicado con cierta
gente que sponsoreó, digamos, el libro o instituciones. El número 2 también. Y el número 3 ya una pequeña imprenta que había acá en Posadas Misiones se ofreció a publicar el libro sin costo. Y me pagaba con libros, o sea, mi porcentaje me lo pagaba con libros. Y yo acepté. Pero aún así, tanto el primero como el segundo y el tercero se hacían tiradas muy pequeñas de 200 o 500 libros. Y cuando terminé de escribir el número 4, es cuando yo contacté con la editorial de La Paz, de Resistencia, y ahí, bueno, hicimos un convenio, un contrato donde se iban a publicar los números anteriores, el 1, el 2 y el 3, y el 4, pero ahí ya se publicaban primero se publicaron 1000 de cada uno, y después 3000, y después a 5000, o sea, ya tiradas grandes, y de hecho son tiradas muy grandes para un escritor del interior, porque no estamos hablando de una editorial como Planeta o Penguin Random House o cosas así. Estamos hablando de una editorial pequeña, mediana, del interior. Todos sabemos que en el interior las cosas siempre cuestan más, y a cualquiera se le hace cuesta arriba llegar a cierto punto o a cierto nivel. Y ahí entonces yo ya me había dado cuenta con el primero o segundo libro que los libros le gustaban a los chicos, y sobre todo que los asustaban, porque cuando salió el número 1, el volumen número 1, yo lo presenté acá en Oberá, en la Feria del Libro, y a los pocos días, de hecho fue en el primer lugar donde se empezó a vender el libro acá, a los pocos días me encuentro caminando por la ciudad con un conocido, y me para y me saluda y me dice, culpa tuya ahora, mis hijos, dos chicos, uno de 8 y uno de 10, se van a dormir a nuestra pieza la noche, porque en la feria compramos y ahora se asustan y no pueden, ya se acuerdan de los personajes y nos animan a dormir. Y bueno, eso a mí, yo puse cara de aflicción, pero en realidad yo estaba re contento, porque yo lo único que quería era asustarlo. No, no sé, pero me viene remotamente la imagen de su hijo chico y usted leyéndole esos cuentos o a sus compañeros, sus amigos. Las reacciones que habrán tenido. Claro. En realidad todos los chicos de esa edad se asustan porque están leyendo y por ahí a la noche están solitos en la pieza y tienen que apagar la luz. Bueno, pueden aparecer esos monstruos en su cabecita, ¿no? Y suficiente para sacar para las piezas del padre, ¿no? Y si se lo decimos convencido, ellos quedan ahí con la duda si es o no es cierto. Claro. Bueno, para ir cerrando este cuestionario de sus lectores, Valentina Cabrera le pregunta, ya es una adolescente, ¿cuál es el mensaje que le darías a los futuros lectores de sus obras, obviamente? No, yo no soy de dar mensajes, o sea... Que sigan leyendo. Sí, solamente eso yo digo, que lean, que empiecen a leer o que sigan leyendo, si ya estaban leyendo y nada más, o sea, pero en realidad no es un mensaje, sino es casi es como que le diga, tenés que comer, tenés que dormir, tenés que taparte cuando hace frío. Leer creo que es una condición y circunstancia y hasta un requisito básico para cualquier persona, y cuanto más temprano lo haga, mucho mejor. Así que no hay mensajes, solo lean. Que lean. Que asistan a las bibliotecas y que lean. Exactamente. Le hago una última pregunta para cerrar. ¿Hay algún ritual para escribir o es cuando surgen? No, por supuesto, no hay ningún ritual de ninguna naturaleza. Y yo soy muy caótico en mi actividad de escritor, y podríamos decir, para ser muy figurativo y muy contundente,
escribo cuando se me da la gana nomás, nada más. En otro momento no tengo ganas de escribir, no escribo nada, solo leo. Por supuesto que leo mucho más de lo que escribo, porque me gusta más leer que escribir, y porque aparte leer es más placentero que escribir. Y bueno, así van, hay periodos, momentos, épocas donde tengo muchas ganas de escribir y escribo a toda hora. Y es como que voy adelantando trabajo, porque hay periodos donde yo no escribo nada, pero ya como ya tengo escrito tantos cuentos y novelas, no hay apuro en que me preocupe por tal o cual cosa, porque ya tengo de sobra para ir publicando, y que no, digamos, uno puede ir a una película o lee que a un escritor le dicen dentro de un mes tenés que presentarme una novela, o dentro de 5 meses. Bueno, eso no ocurre conmigo. Aparte yo no trabajaría así, porque para escribir no hay que escribir bajo presión, por lo menos yo no lo veo así, sino escribir con toda la soltura y la espontaneidad y naturalidad que se necesita. Perfecto. Bueno, yo lo despido de esta manera. La verdad que nos teletransportó, no sé, a mi compañera. Sí, la sí. verdad que perdí espacio-tiempo hablando con usted, y le agradecemos rotundamente por esa teletransportación que tuvimos en este momento y en este tiempo, y espero que a todos les pase lo mismo. Bueno, y ahora nos queda... ¿Sí? ¿Le escucho? Bueno, me pone muy contento que a través de los cuentos, de las novelas, de los relatos, de las historias, uno viaje, porque, bueno, como se dice, ¿no? La mejor manera de viajar es con un libro o a través de un libro, así que me congratula que eso pase